Dicen las constelaciones que los niños casi siempre pueden superar extremadamente bien los sufrimientos. ¿Cómo les suena esa frase? Muy fuerte, Fuerte, ¿no? muy fuerte. Como que nosotros vemos un niño, o sea, vamos a ponernos nosotras ahora que somos adultas, mirando a un niño y lo vemos como algo tan frágil a los niños, ¿no? A los pequeños, Ujú. que no pueden, ¿no? Y sin embargo, los niños pueden superar muy bien los sufrimientos. Por eso los niños, por eso es que tenemos este asunto de la infancia, o sea, cuando somos niños, eh, podemos ser capaces de soportar nuestra infancia. Pero más allá de eso, miren que ahora viene más terrible, terrible entre comillas, ¿no? Que los niños pueden soportar los sufrimientos, pero mucho más pueden soportar el sufrimiento de aquellos que aman. Por eso los hacemos parte nuestra, los cargamos. Claro, Wow, claro. wow. Ahí empezamos, ¿no? Fuerte. Sí. Por eso se los quería leer para cerrar el día de hoy, para que no, digamos, más allá que fue una tarde hermosa, porque compartimos cosas muy bonitas, pero para que esto que vamos a ver esto es que nos va a llevar a tener un montón de movimientos también, porque recordemos, ¿se acuerdan cuando hablamos del guión de vida? Claro, el niño hasta los 3 años, vieron que yo siempre les digo que ven todo, todo como un todo. A los 3 años recién empieza como a ver un poco, ¿no? Como distintos a cada uno de los integrantes de su sistema, de su familia, y se pregunta, ¿quién es este? Y al preguntarse quién es este, no solo se vuelve consciente la persona, o sea, se responde quién es, sino también los sufrimientos y penas de ese. En el alma del niño en ese momento se produce esto que se llama guión de vida, que es una voz que funciona en el niño como si le dijera a, a los grandes, ¿no? Querida mamá, no estés triste, yo te voy a ayudar en tu pena. Ahora todavía estoy muy chico o pequeño, pero espera que crezca y entonces te podré ayudar. Entonces el niño diseña un guión, un papel para su vida, un plan con el cual liberar a esa persona querida del sufrimiento. Y esa decisión que toma el niño es un alivio, ¿m? Pero para el adulto en el que se convierte este niño y que ve su vida determinada por este plan secreto, ¿vieron cuando hablábamos de los contratos ocultos? Este patrón se convierte en una ilusión que lo va a limitar y empieza a funcionar esa dinámica interna. Miren cómo hoy observamos dos dinámicas distintas. Vimos la de Silvana y la que se en el sistema de Lilith, ¿no? Con esto de la culpa y la dinámica, Ujú. bueno, que fíjense, por eso les mostraba, ¿no? Porque es que me llegó así con esto de las manos y que la para allá y para allá, ¿no? Como ella trazó un plan, bueno, ellas las dos, ¿no? Entonces en ese plan, que sería como el contrato que firmamos, obviamente que es inconsciente,
dijimos, por ejemplo, ¿no? Como contaba Lili, que lo ha contado, que su hija dice, nunca me voy a casar. Bueno, por ejemplo, nunca me voy a casar, nunca voy a ir al extranjero, nunca voy a tener hijos, nunca voy a no sé qué. Yo voy leyendo esto y me van cayendo un montón de fichas, ¿no? No sé a usted. O sea que la dinámica del alma es, te ayudaré a dejar de sufrir, que nace de la compasión y de la insoportable impotencia infantil frente a esto que está sucediendo. Y ese es el motor de nuestras vidas. A veces eso nos permite obtener logros, si pierde su parte ilusoria con el correr del tiempo. Pero fracasamos en nuestro intento si nuestros afanes no pueden desprenderse de los sufrimientos anteriores de los otros, que casi siempre ya han sido superados. Por eso vemos que cuando no podemos romper con eso, encontramos los temas familiares de los que tratan los planes de vida secretos. ¿Dónde los encontramos? Miren lo que dice acá, es increíble. En los cuentos de hadas. No sé si ustedes leyeron alguna vez, bueno, yo nunca lo pude leer completo porque siempre lo encontré por la mitad ese libro, pero hay un libro de Hellinger que habla justamente de esto, que habla de los cuentos, porque él hacía como una terapia que le preguntaba a las personas, los terapeutas también que formaba él, ¿con qué libro de cuento de hadas vos estabas identificada de niño? No sé si ustedes, bueno, las que tienen hijos, capaz que lo pudieron ver. Yo me acuerdo de mi caso misma y también de mis hijos qué cuento les gustaba a cada uno, el preferido, ¿no? Aparece en las obras de teatro, estos planes de vida secreto, en una película. Es una dinámica cuando la vemos ahí en el campo, ¿no? Cuando los hijos se colocan llenos de fuerza y amor por encima de sus padres, por delante. Fíjense hoy donde estaba colocada Gigi, por delante de ese miedo, como si ellos fueran todopoderosos. ¿M? Para poder proteger a sus padres, ¿no? Lo estamos haciendo por amor, ¿no? Es como también cuando los niños en los sistemas, vieron que mueren los niños, bueno, apenas nacen, o los que mueren dentro del vientre materno, o un niño pequeñito que muere también. ¿Mm? Hay otro que dice, ¿no? Yo viviré mi vida por ti. Entonces la viven por dos y llevan una doble vida, porque tienen que vivir la vida de él y la del hermano o hermana. Entonces nuestra vida, ¿no? A veces es confusa. O sea, cargamos con el de soportar la pérdida. Y tampoco podemos soportar que una vida no se pueda realizar por una muerte temprana o algún otro destino horrible, ¿no? Es como que también el caso de los hermanos con discapacidades. No me permito ser feliz, no merezco, porque como vos naciste así, entonces yo sufro contigo. Es tanto el esfuerzo, ¿no? Del alma infantil. Hay un libro también que se llama así, algo del alma infantil de Hellinger, no me acuerdo. Yo creo que una vez que, bueno, sentimos como que nosotros vamos a poder resolver eso, sufriendo, ¿no? Claro, en el mundo vemos sufrimiento a troche-moche, horror, ¿no? Crueldad.
Y a pesar de que el sufrimiento fascina a algunos de manera extraña a través de la percepción sensorial, este sufrimiento generalmente permanece alejado a menos que seamos testigos directos de un suceso horrible. Porque vieron que esto que hablan del morbo también existe. Hay gente que le gusta, por eso le gusta ver las cosas de terror, la sangre, ¿no? Hay como una cosa así. Pero cuando nos toca de cerca el sufrimiento es que no. ¿Qué sucede cuando cosas graves suceden en forma perceptible dentro de nuestra familia? Un niño que después de la guerra corre jugando por el campo y que pisa una mina y no sé, la mina se le arranca una pierna, que vive un trauma. Su cuerpo va a tener que buscar medios para poder sobreponerse a ese dolor. Pero ¿qué pasa si el niño va detrás de su madre y es ella quien pisa la mina y quien pierde la pierna? ¿Qué sucede con ese niño? ¿Cómo hace para manejar esa imagen en la cual el niño se siente impotente? Fíjense, chica, esto es muy fuerte, ¿no? O sea, cuando nosotros constelamos es que esto se ve mucho. Por eso cuando yo les digo, piensen en la imagen, en imágenes, piensen en imágenes, porque eso ayuda mucho, porque es que son imágenes que nos quedaron grabadas. Entonces nosotros cuando trabajamos en la constelación, es que estamos viendo eso. ¿Qué va a suceder? Dice acá, ¿no? Que estas terribles imágenes lo van a perseguir más allá de la situación concreta y va a requerir de una enorme energía para reprimir esas imágenes y sonidos. Miren el gasto de energía que nosotros utilizamos y fíjense en hoy lo que decía Lili. Siento cansancio, cansancio, siento que... Ustedes, por ejemplo, yo les cuento como experiencia mía, ¿no? Cada vez que yo he tenido que constelar, lo que sea que constelo, siempre conecto con esa sensación de cansancio. Capaz que yo ando por mi vida, así, haciendo cosas, y no lo siento, el cansancio. Pero cuando yo me pongo en el campo y se me aparecen todos bueno, los de mi sistema, es como que, inclusive a veces hasta ganas de tirarme al piso, porque es que el campo te conecta con esa energía que uno viene llevando, que obviamente usamos para reprimir, ¿no? Todas esas imágenes. De esa- para poder, digamos, deshacerme de esas imágenes que siguen actuando, ¿no? Nuestros recuerdos, que agobian nuestra alma, tenemos que eliminar también el amor a la persona accidentada o muerta de manera horrible, porque junto con el amor vuelven a surgir las imágenes horrendas y el dolor. Por eso es amor al vínculo, o esto que llamamos amor ciego. Es que asociamos la persona, la imagen de la persona, con el sufrimiento, con el dolor. Por eso todos los que tienen miembros de la familia que tuvieron accidentes graves o murieron de manera horrible, a veces son excluidos, no necesariamente de la existencia, pero sí del flujo del amor y del recuerdo por generaciones. Y cuando se habla acerca de ello, frecuentemente se lo hace de una manera fría y desinteresada. No es raro que los que nacen después tomen a esos, mediante una enfermedad, mediante, bueno, un accidente, algo que refleje eso.
Vamos a leer este ejemplo, así ya cerramos. Una mujer tenía grandes problemas con su hija de 5 años. Cuando sentía que algo iba contra su voluntad, la hija se tiraba al suelo. Gritaba y pataleaba como salvaje y no se la podía controlar. A la madre a veces no se le ocurrió otra cosa que darle una bofetada a la niña para que se controlara. Pero sufría mucho en esta lucha con la niña, y en la constelación se colocó a los representantes frente a frente, y la madre se percibía fría y lejana, y la representante de la hija abrió los ojos y empezó a balancearse, se postró en el piso y empezó a patalear salvajemente. Gritó, se arrastró por el piso con las manos tapando los oídos y se escondió bajo una silla. Tuvieron que sacarla de su papel y ayudarla a que se tranquilizara, porque le había quedado la representante no muy atrapada en el suceso. Y cuando se le pregunta a la madre si recordaba esta escena horrible, contó acerca de su padre. Durante la guerra, él perteneció a un comando que tenía que colocar minas a los soldados rusos que se acercaban. Y siempre tuvo miedo de que le fuera a pasar algo. Y efectivamente pisó sin querer una mina y ambas piernas le fueron arrancadas y con la ayuda de prótesis, después pudo caminar, se casó, tuvo 6 hijos y pudo mantenerlos bien con su trabajo. Esta mujer, que es la que tenía problema con la hija, ¿no? Con respecto a su papá, que es el de las minas, era la más chica de todos los hermanos y era la consentida del papá. Pero recordaba que el amor que sentía por su padre había desaparecido de pronto cuando ella cumplió 6 años. ¿Por qué? Fíjense, porque en ese momento su papá le mostró la prótesis por primera vez y le contó lo que había pasado. Llega a la pubertad y tuvo ya, bueno, muchas peleas con su papá, ¿no? ¿Qué decide ella, la mujer esta que tenía problema con la niña? En su vida, hacer todo al revés de lo que el padre quería para ella. Y cuando el padre muere, ella estaba en el extranjero y no pudo, bueno, aclarar sus cosas con su papá. Ahora se presenta la situación en que ella tiene problemas con esta hija y la representante de la niña muestra un comportamiento en la constelación que recordaba el accidente de ese padre, o sea, que sería el abuelo de la niña, ¿no? Sin saber, la mujer había escogido a una representante que había perdido una pierna en un accidente y tenía debajo de su falda una prótesis. ¿Qué estaba sucediendo? Parece que la mujer, siendo todavía una niña, de pronto fue plenamente consciente de la discapacidad de su padre, reforzado este hecho por la forma en que el padre se lo narró todo, y esto le produjo fantasías horribles sobre la guerra. La niña solamente lo pudo asimilar, cortando de tajo el amor hacia su padre. Y ahora, su hija la volvía a acercar al destino de su padre mediante su comportamiento y la confrontaba con ese suceso horrible. Después se coloca en la constelación a la mujer frente a su padre y gracias a esto se atenúa, ¿no? El miedo de la pequeñita, o sea, de ella, de la pequeñita y de la hija también, que estaba sentada en las piernas del padre, que fue capaz de reconciliarse con él y de aceptar las decisiones que había tomado siendo ya adulta y se pudo despedir de su papá con gran alivio.